Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina. Estamos con el tutor Luigi Vidarte, que ya lo estoy viendo desde la tarde porque ahora también estamos estando en otro ciclo aquí en la pre. Así que un saludo para cada uno de ustedes. Espero que hayas estado estudiando, espero que hayas estado mentalizándote de cara a tu examen, que creo que es este domingo. Así que date ánimos, aplaude y vamos para adelante. Te paso inmediatamente en el chat las claves de esta semana y también te paso el PowerPoint que vamos a utilizar en esta clase para que ahí tú lo puedas revisar, te lo puedas vacilar y puedas ver si puedes sacarle más información o más provecho. Aunque ya sabes que ya, lo del PDF es ahí donde está la información más completa. En todo caso, ahí lo dejo. Muy buenas tardes a Domínguez. Mestas Carla, Alexandra, ¿verdad? Y también a Paniagua, Pacaya, Andrés, Fernando. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Y vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar de una buena vez. A ver, creo que así ustedes decían que se veía. No sé, yo me veo raro, mira. Parece que yo tengo hombros. Muy bien, vamos a hacer esto de una buena vez, chicos y chicas, porque si no nos vamos a quedar. Ajá, oye, no sabía que me veía así. Oh, restauración, mira, restauración. Bien, a ver, yo no sé, ¿ustedes prefieren esto realmente? Porque, o sea, van a haber partes que no se va a ver. Oye, sí, estoy a la derecha. Ah, ¿estás seguro que prefieren esto? Yo prefiero la otra porque acá, o sea, van a haber partes de la presentación que no la van a poder ver. Vamos a ver qué dice el público en el chat. ¿Qué dice el público en el chat? Está con dice. Ay, ustedes son bien graciosos. Ya bueno, entonces si lo prefieren así, vamos a hacerlo así entonces. Lo que el público pida, lo que el público pida. Entonces, espérense, espérense. Ah, ajá, sí, así es, ¿no? ¿O no? A ver, no, no es así. Sí estamos bien, ¿no? A ver, ¿cómo se ve? Ajá, a ver. Ajá, sí, ya estamos. Ya, bueno, ya vamos a empezar. Entonces, chicos y chicas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta clase de historia. Ya sería la segunda clase del año. Estamos aquí con los estudiantes del aula 71 del ciclo ordinario. Hoy estamos jueves 12 de enero del año 2023, año impar, señoras y señores. Entonces, esta clase va desde la restauración, perdón, desde la ilustración hasta la restauración. ¿Qué vamos a ver en el tema de ilustración? ¿Qué cosa fue? ¿Cómo se define? ¿En qué clase social se dio? ¿Por qué fue tan loco en su momento esto de la ilustración en Francia? ¿Y qué importancia tiene para la sociedad actual ahora que nuestra sociedad está llevando un fuertes problemas allá en el sur andino? Porque sí, sí, esas cosas vamos a hablar en esta clase, en menos de 1 hora y 40 minutos. Luego vamos a ver a los principales representantes de cada una de estas escuelas, como por ejemplo Voltaire, Rousseau, Montesquieu, François Quesnay o Francisco Quesnay, como lo pronuncian en economía, y también de Adam Smith. Luego de esto vamos a pasar a ver el despotismo ilustrado, qué cosa fue, cómo fue, para qué sirvió, cuál es el principal lema de esto, quiénes son los representantes. Y bueno, acá los tenemos a los representantes en España, en Austria, en Rusia y en Prusia. Luego vamos a pasar a ver la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad ya sabes que ese país se llama Estados Unidos. ¿Cuál fue el pretexto? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue la batalla más importante? ¿Cuál fue el tratado? ¿Y cuáles son los actores? ¿Y qué relación tiene con Francia de cara a la Revolución Francesa? Luego de esto, obviamente tienes que aprenderte las características, las consecuencias, eso lo vamos a ver al final de cada tema. Y pasamos a hablar de la Revolución Francesa, de 1789 a 1815, que es básicamente cuando van a derrotar a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Luego de esto, cuáles son las causas de la Revolución Francesa y las vamos a ver una por una. Luego vamos a hablar de los periodos de la Revolución Francesa, que se parecen mucho a los periodos históricos de Roma. No sé si te acuerdas. Monarquía, república, imperio. Entonces, el periodo de la monarquía se subdivide en 4 etapas y ahí los tenemos: Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. La imagen que tienes en pantalla es una imagen súper archi mega recontra importante porque simbólicamente representa el inicio de la Revolución Francesa. Luego pasamos al periodo republicano y esta se subdivide en 3 etapas: Convención Nacional, Directorio y el Consulado. ¿Cuándo aparece Napoleón Bonaparte en esta historia? En el Directorio, y eso lo vamos a ver más adelante. Luego de esto, después del consulado, Napoleón se proclama emperador de los franceses
Y es así como se inicia el primer imperio napoleónico. ¿Por qué? Porque si hay primero, ya sabes que hay segundo, solo que el segundo es con su sobrino Luis Bonaparte y viene a finales de este siglo, más o menos. O sea, finales del siglo XIX, 1890 y tantos, por ahí. Luego de esto vamos a hablar de la primera revolución industrial y tú ya sabes, si hay primera es porque hay segunda y la primera tiene características que se van a diferenciar de la segunda, así que ahí atento y atenta vas a estar. Luego de esto vamos a hablar de la restauración, que es bastante sencillo. ¿Por qué se llama restauración? Porque básicamente los monarcas europeos van a intentar restaurar el mapa político a como era antes de las guerras napoleónicas o de la Revolución Francesa. Para esto van a defender los principios del absolutismo. Tú ya sabes, tú has estudiado, hemos estudiado qué cosas es el absolutismo. Y para poder defender esta sociedad que ya todo el mundo no quiere en Europa, se va a formar la Santa Alianza, que básicamente es el ejército en conjunto para defender a estas monarquías absolutistas que durante ese siglo van a terminar. Bien, porque eso es justamente una de las consecuencias de la Revolución Francesa. Y si no lo sabes, ahora lo vamos a aprender todos nosotros. Esta es la línea del tiempo propuesta para esta clase. Y ya está. Vámonos, vámonos, vámonos acá. Luego, luego. ¿Alguien está hablando en el chat? Está cool. Bien, a ver. A que no adivinas quién hizo esta separata de esta semana. Por cierto, antes, cuando las clases eran presenciales, por ahí a los chicos les dejaba una página donde podían meterse y les ponía videos, información, fuentes, todo lo que sirva para aprender bien el curso de historia. En esta ocasión, bueno, como no hay eso por esto de la virtualidad, les pusimos códigos QR, o sea, ahí está, y puedes ver videos que te llevan, que te resumen cada uno de estos temas, bien, cada uno de estos temas. Aunque no en todos, a ver, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, bien, entonces ya ahí tú te lo vacilas después. La idea es que tú refuerces lo que vamos a ver en estas clases o puedas tener la misma historia, pero contada en unos 15 o 10 minutos, con imágenes, con soniditos, con fuentes. O sea, es retroalimentación para que tú puedas aprender bien o afianzar mejor esos temas. Entonces tú y yo arrancamos desde acá. Yo me voy para acá. Espero que estés listo, espero que estés lista. Dime si estás listo, dime si estás lista. No, mentira. A ver, entonces comenzamos con esto, chicos y chicas. Desde la ilustración hasta la restauración. Sí, hasta la restauración o el proceso de restauración. Soy Víctor Urbina, estamos aquí con el aula 71 del siglo ordinario de la Pre San Marcos. Hoy lunes, no, perdón, hoy es jueves 12 de enero del 2023. Y bueno, la imagen que tienes allí es muy representativa porque ah, nos habla de este espíritu de la época. O sea, esto es a modo de presentación, ¿no? La ilustración. Los ilustrados decían que a través del uso de la razón se iba a iluminar el entendimiento entenebrecido de la gente de esa época o al menos de Europa. Este movimiento va a plantear que haciendo uso de nuestra inteligencia, que es una capacidad innata de todos los seres humanos, vamos a poder conocer y a través del conocer, a través del saber, vamos a poder dejar el estado de ignorancia y de sometimiento, además en muchos niveles, político, religioso, económico, social, para así poder hacernos más independientes y más libres nosotros mismos. En esa pintura que tú ves ahí, dibujada, pintada por Joseph Wright, él de una manera genial captura el espíritu de la época, porque el aparato que tú ves en el centro, que tiene como estos aros, bueno, no sé, debe estar casi como estos aros. El aparato que tú ves allí es un already o horario. Básicamente traza los círculos de los planetas. Pone el científico una vela en el centro, a modo de el sol, y luego hace mover este aparato y esto iban de pueblo en pueblo para ilustrar, para educar a la gente. Entonces, esta vela que representa la luz, en este caso del conocimiento durante la ilustración, disipa las sombras. Y no sé si tú ves en la estantería superior, desde tu perspectiva, ¿qué sería? ¿Estantería superior derecha o izquierda? Bueno, no sé, desde tu perspectiva ves libros, ves en la parte que hay libros, porque los libros justamente representan el saber, el conocimiento que van a iluminar estas áreas
ensombrecidas de nuestra mente o de nuestra capacidad intelectual. Son, por cierto, los ilustrados los que le ponen edad oscura a la edad media. O sea, si en el cole tú has escuchado hablar de la oscura, eso es porque los ilustrados le pusieron así en contraposición al siglo de las luces. Bien, entonces, vámonos para acá. Y bueno, justamente eso está en el primer libro de la Biblia, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. De ahí la importancia de la palabra. Bien, vámonos para acá. Bueno, me han dicho que el audio del video no se escucha. Así que yo por ahí ya te paso el link en chat en todo caso. Pero a ver, basándose en el uso de la razón, los ilustrados van a promover el pensamiento crítico y reformista de la sociedad de antiguo régimen. Ah, yo necesito que entiendas, o sea, si te preguntas por qué tengo que estudiar esto, profesor, porque siempre o sea, cuando yo estudiaba en el cole, siempre me preguntaba, o sea, ¿por qué razón tengo que aprender estas cosas? Y a veces, claro, por el mismo tiempo, por el mismo contexto, muchas veces el profesor o la profesora no tiene el tiempo o de repente tampoco saben el por qué es importante cada uno de estos temas. Entonces, yo te voy a decir por qué es importante estudiar este tema, más allá, obviamente, de que te lo pueden preguntar en tu examen. Este tema de la Ilustración y de la Revolución Francesa es importante porque tú, estimado, estimada estudiante, necesitas entender que durante más de 1000 años, la sociedad en Europa y por consecuencia aquí también en el Virreinato del Perú, vivíamos en una sociedad estamental. Ya es un tema que hemos venido trabajando desde las primeras civilizaciones. ¿Por qué? Porque en estas civilizaciones antiguas, am, a pesar incluso incluyendo los griegos y los romanos, ellos entendían la sociedad como que hay nobles y hay plebeyos. ¿Qué significa esto? Que no tienen los mismos derechos o deberes ante la ley. Bien, en Europa, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en adelante, en Francia, porque ese es el caso que nos compete, la sociedad es una sociedad estamental o una sociedad de castas. En relación a la sociedad estamental, para hablar con más propiedad, lo que tenemos es que hay tres estamentos. El primer estamento es la iglesia, que según la Biblia es la cabeza de la sociedad. El segundo estamento vendría a ser la nobleza. Esta nobleza están los que son duques, condes y marqueses y están los que no tienen títulos nobiliarios. Son nobles, pero no tienen un castillo, no tienen tierras. ¿Bien? Y el tercer estado, el estado llano, la plebe, ellos son el grupo mayoritario y necesitas entender que esta gente en este tipo de sociedad no tiene los mismos derechos. De hecho, ni siquiera cuando los asesinan mueren igual a pesar de que hayan cometido el mismo delito. Por ejemplo, si un noble mata a otro noble, dependiendo obviamente de la gravedad del asunto, si te toca la pena de muerte, tienes una muerte noble, o sea, te cortan la cabeza. Pero si eres un plebeyo y matas a otro plebeyo, no te cortan la cabeza, porque ni siquiera hay igualdad a la hora de ejecutar el castigo. Te pueden ahorcar, te pueden ahogar, te pueden torturar y ahí en la tortura te mueres, o también te pueden quemar si es que has cometido un acto contra la iglesia y necesitan purificarte mediante el fuego. Entonces, ¿qué va a suceder? Un grupo de personas, en este caso vamos a llamar desde la burguesía, acuérdate, los burgueses son este grupo, esta clase que pertenecen al Estado llano, pero que llegan a tener mucho poder, mucho dinero y se dan cuenta de que a pesar de que incluso tienen o están mejor capacitados para gobernar que cualquier noble, por esta sociedad estamental ellos no tienen los mismos derechos. No pueden ser elegidos como gobernadores, no tienen derecho a elegir a un representante para que haga leyes más acordes a este grupo social, y su única o su principal obligación dentro de esta sociedad, que como te repito, por consecuencia durante el Virreinato del Perú también la teníamos aquí, es pagar impuestos. Entonces, piensa por favor de que vivimos en un país, vivimos en un país donde, y esto nos enteramos durante la pandemia, donde más del 70% de la población económicamente activa tiene negocios informales, lo que significa que no pagan impuestos.
y solo el 30% del resto de la población económicamente activa trabaja en empresas formales según ley y de acuerdo a ley, lo que significa que de allí también se derivan impuestos, porque están de acuerdo a ley. En ese sentido, piensa de que una de las principales causas, si no es que la principal, por la cual los burgueses y la plebe en Francia se van a levantar y van a ser capaces de matar al rey y van a quitarle la cabeza a muchos nobles y a mucha gente del clero, es porque esta gente no estaba dispuesta a renunciar a uno de esos privilegios. ¿Cuál es ese privilegio? Ellos no pagan impuestos. Bien, y acuérdate que este privilegio no es que venga de la noche a la mañana, este privilegio viene desde la época de la Edad Media. Entonces, van a exigir que todos paguen derechos por igual y no se va a dar. Ahora, ¿por qué es importante que entiendas este tema de cara a la actualidad? Porque con todas las críticas que pueda tener nuestra sociedad actual, nosotros vivimos en una sociedad de clases, donde, en teoría, todos somos iguales ante la ley. Esta ley está encarnada dentro de un conjunto de documentos al que vamos a llamar Constitución. Esa constitución está hecha por representantes del pueblo. Una cosa que es muy loca, que es bastante curiosa además, es que, o sea, todo el mundo, yo no he escuchado a una sola persona, será que conozco a poca gente también, pero yo no he escuchado a una sola persona que defienda a los congresistas. Y sin embargo, esa gente que está en el Congreso ha sido electa democráticamente. Por eso también he escuchado que merecemos los gobernantes que tenemos, porque finalmente es la propia gente la que termina votando por ellos. No, profesor, que ese tipo está ahí porque daba tuppers con dinero, o está ahí porque daba prebendas, qué sé yo. Bueno, pero está ahí finalmente. La sociedad que van a plantear los burgueses es una sociedad que se rige por el principio de igualdad y libertad. Este principio de igualdad dice que no importa si eres de la clase alta o de la clase baja, todos podemos votar y así elegir a nuestros representantes. Estos representantes hacen leyes, en teoría, favorables al pueblo, y a su vez hay una división de los poderes del Estado. En esta pirámide también puede haber un rey, pero ese rey, de haberlo dentro de esta sociedad, es un rey constitucional porque su poder se ve limitado por las leyes hechas por los representantes de todo el pueblo, no solo de un grupo. O también puede ser un presidente. Cualquiera de las dos es válida. ¿Y por qué es importante la Revolución Francesa? Porque justamente ellos van a pelear para eliminar este tipo de sociedad que durante más de 1000 años era lo normal en Europa. Por eso, si una cosa te va a demostrar o te va a enseñar la historia, es que nos quitemos ese chip de que el Perú nunca va a cambiar. Si tú piensas así, allá tú, pero lo que demuestra la ciencia histórica es que a veces confluyen una serie de factores que permiten pensar realmente en un cambio que haga girar 180 grados el rumbo de la sociedad, del país o de la nación. Los franceses, liderados por los ilustrados, que en su mayoría eran burgueses, van a tirar por suelo los principios de la sociedad estamental y van a decir, queremos una sociedad más igualitaria, una sociedad de clases, clase alta, clase media, clase baja, no importa en qué clase social estés. Además, el vacilón de esta sociedad es que tú puedes haber nacido pobre, trabajas, chambeas, haces lo que tienes que hacer y puedes escalar hasta las partes más altas. En la sociedad estamental no tienes la oportunidad de hacer eso. Bien, en la sociedad estamental no tienes la oportunidad de hacer eso. Y aunque esto no es clase de cívica, ahora entiendes por qué es importante poder mejorar la sociedad que tenemos en la actualidad. Porque otro tipo de sociedad realmente son bastante restrictivas o restringidas o prohibitivas en cuanto a las libertades individuales. ¿Sí? Esta no es la mejor, pero comparada al resto es la mejor que hay para poder practicar. Podemos debatir eso más adelante. Bueno, entonces tema número uno, la Ilustración siglo XVIII de 1700 a 1799. Mira ahí, ese es Apolio, o sea, pucha, qué feo. Si ya se ve mal, si ya se ve feo una mujer chismosa, o sea, es igual de feo un hombre chismoso. El pintor es el mismo autor, Joseph Gray, una chica leyendo, y sigue, ¿no? Con esta misma idea, ¿no? La luz que disipa las sombras y además te permite estudiar o te permite leer en este caso. Dicho esto,
Es muy interesante notar, y justo les coloqué esta lectura, acá tienes un poco más de esa lectura, te la puedes descargar por internet, la puedes escuchar en audiolibro, una hora creo que es suficiente para poder escuchar todo. Pero este filósofo llamado Immanuel Kant va a decir algo que lo he preguntado en el examen general, aunque ya hace muchos años atrás. La ilustración, o sea, ¿qué es ser ilustrado? Porque mira, el texto es de época, 1784. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Ahora, para Kant, ¿qué cosa es ser menor de edad? En la actualidad, menos de 18 años, ¿verdad? Tienes tu DNI mostaza. Pero para los ilustrados como Kant, ser menor de edad dice, la minoría de edad estriba o radica en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando a causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y el ánimo de servirse con independencia de él, sin la dirección o la conducción de otro. Y esto sí vale la pena que lo subrayes en tu separata, está acá, en esta parte de aquí, todos estamos ahí, no te vayas a perder. Ah, sapere aude. Sapere aude es la máxima o es la frase de este movimiento ilustrado, que traducido del latín significa ten valor de servirte de tu propio entendimiento. O sea, en esta situación, obviamente, te enseño, te comparto la información o te la explico y luego tú la estudias. Pero ya en el ámbito universitario, cuando estés en la universidad, valgan verdades, muchas de las cosas que aprendas las vas a aprender por tu propia cuenta, porque el profesor te facilita la información y allá tú si quieres leer el libro completo o allá tú si quieres ahondar o investigar de una manera más acuciosa lo que se te está enseñando en clase. De eso más o menos se está refiriendo Kant cuando él dice que ser menor de edad es estar acostumbrado o acostumbrada a que te digan cómo pensar, a que te digan cómo hablar y a que no hagas un ejercicio crítico más allá de simplemente repetir lo que dice, por ejemplo, en la actualidad, prensa, radio, televisión, prensa escrita. ¿Por qué? Porque a veces es un discurso bastante monocorde, o sea, todos dicen lo mismo. Es raro encontrar en la actualidad una voz disonante, porque hasta los disonantes, al menos en los medios de comunicación tradicionales, radio, periodismo, periódicos y televisión, básicamente todos son la misma cosa, y unos son más radicales que otros y son de derecha, ¿eh? No estamos hablando de gente de izquierda. Entonces, aún con todo, la idea entonces de la ilustración es que el ser humano se dé cuenta, sea hombre o mujer, porque también Kant habla de las chicas, ¿eh? Acá está justamente, acá, o no está, o no puse esa parte. Sí, ahí está. Él va a decir que esa es la idea, ¿no? De que tengamos la capacidad de poder aprender por nuestra propia cuenta y discernir las cosas por nuestra propia cuenta, porque todos tenemos esa capacidad. Dicho esto, la ilustración como concepto, recuerda que es un movimiento ideológico burgués basado en el uso de la razón. Estamos ahora en esta parte de acá, ubícate ahí por favor. Promueve el pensamiento crítico, o sea que esta gente cuestiona todo, y de hecho lo van a cuestionar todo, y reformista contra la sociedad de antiguo régimen. ¿A qué se le conoce como sociedad de antiguo régimen? Bueno, en contraposición a la nueva, a la clase social, a la sociedad de clases que van a proponer ellos, se le conoce como la sociedad antigua, sociedad de antiguo régimen, de antiguo gobierno, o también conocida como la sociedad estamental. Ah, información básica surge en Inglaterra durante el siglo de las luces, siglo XVIII, tomando como ideas los aportes de John Locke en Inglaterra. Sin embargo, el apogeo de la Ilustración se va a dar en Francia, donde adquiere un espíritu combativo contra el absolutismo. Recuerda, absolutismo, el monarca concentra todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, religioso, militar, centralista. Además, como concentra todos los poderes del Estado, su poder no tiene límites, regalista. Y por último, hace todo eso porque dice que así Dios lo ha designado, providencialista. Eso pregunta la pre. Características de esta ilustración. Bueno, cuando pienses en ilustración, piensa en la palabra libertad. Bien, ¿libertad para qué? Pucha, si aplicas esta palabra libertad, libertad en todo, ¿ah? Libertad en política para elegir o ser elegido como una autoridad de gobierno. En religión, libertad para elegir o no elegir la religión que a ti se te dé la gana. En economía, libertad para comprar o venderle a quien tú quieras. ¿Por qué? Porque esta gente viene del mercantilismo, acuérdate.
un monopolio comercial, un solo comprador, un solo vendedor. La colonia vendiendo y comprándole cosas a su metrópoli. Sobre la primacía de la razón, ya te lo expliqué, esta gente cree que todos somos inteligentes, seres inteligentes o con la capacidad de poder aprender. Y en ese sentido, vamos a hacer esto mediante el uso de la razón. Hay una hay un optimismo o fe en el progreso desde el punto de vista de el utilitarismo del conocimiento. Profesor, no entiendo. Lo que pasa es que este tipo de sociedades, o al menos durante la Ilustración, se creía, escucha, que los avances científicos iban a hacer que la sociedad progrese. O sea, que el ser humano deje de ser tan infeliz o tan miserable. Y por eso también se habla de una utilidad del conocimiento científico. Y ya está. Luego de esto tenemos la teoría del buen salvaje y es una teoría que en realidad viene de 200 años atrás. La propuesta es la siguiente y es muy sencillo, o sea, digamos, en términos generales es sencillo. La idea es, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o el hombre es malo y corrompe y es el que corrompe a la sociedad. Los ilustrados de esta época, muchos van a estar de acuerdo en decir que en realidad el hombre es bueno por naturaleza, pero para eso hay que educarlo haciendo uso de la razón. Sobre el espíritu crítico, acuérdate que van a cuestionar la política, la economía, la sociedad, hasta la religión van a cuestionar ellos. Bien, dicho esto, acuérdate que yo no estoy leyendo el chat porque leer el chat me obliga a retirarme de acá. Si tienes algún comentario, alguna duda, ya sabes, puedes prender el audio y normal te escuchamos. Y bueno, ¿cuáles son estas críticas que va a hacer la Ilustración a estos niveles? En política van a criticar el hecho de que el monarca concentre todos los poderes del Estado. ¿Qué van a proponer en contraposición? División de los poderes del Estado, independencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial. También van a demandar respeto a los derechos naturales como la vida, la libertad, la igualdad, porque en la sociedad estamental no todos son iguales, y la propiedad, agrégale ahí, privada. Como profesor, sí, ellos van a pedir esto de la propiedad privada, y es algo que en la actualidad ya la gente lo da por descontado, pero tienes que entenderlo. En la sociedad estamental, tú tienes un objeto, pero el rey, como su poder no tiene límites, si tú le caes mal o cualquier al rey, te puede mandar a matar. Y también puede mandar a que te quiten todas las tierras o a desaparecer a toda tu familia. Tú dirás, ¿por qué? Porque es un monarca absolutista. En teoría, él es el dueño de todo, él y su familia. Entonces, no hay un respeto a la propiedad privada porque no hay una ley que diga, no hay una ley que diga, tú, burgués, tienes derecho a tener esa casa y el Estado va a proteger los intereses de tu propiedad privada. Eso no existe. Bien, y por esa razón también van a pelear, ¿no? Porque van a criticar estas cosas. Ellos van a decir que hay derechos inalienables, derechos naturales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y el derecho a la propiedad privada. Es mío lo que es mío y el Estado tiene que defender eso. Y si alguien se mete con lo que es mío, el Estado tiene que castigar. En la parte económica hablamos de la escuela fisiócrata y para esto vamos a hablar de François Quesnay y de Adam Smith. Están aquí los dos. La famosa frase de la escuela fisiócrata, laissez passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar. Y de la escuela clásica, ya sabes, la mano coqueta de Adam Smith que dice que regula la economía de manera invisible. Luego tenemos la enciclopedia. Ha sido pregunta hace un par de años en San Marcos. La enciclopedia, como dicen tus separatas, subraya, es el principal vehículo para la difusión de las ideas de la Ilustración. Bien, sus directores o editores, Denis Diderot y Jean d'Alembert, van a publicar esta super colección de tomos entre 1751 a 1780. El título original es Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. ¿Cuál es el objetivo de la enciclopedia? Anota, o aunque está en el PowerPoint, pero anota por si acaso. Condensar todo el conocimiento humano hasta ese momento en un solo proyecto de libros, porque se publica en 28 volúmenes en realidad. Una enciclopedia costaba el salario anual de un campesino francés. En la actualidad, en el Perú, el salario de los campesinos, o sea, los formales, está creo que 550 soles, si no es que menos.
Si tú multiplicas eso por 10, te da 5.500 soles. Varón, señorita, tú pagarías más de 5.500 soles. Estamos hablando en realidad de unos 6.000 y tantos soles por un libro. Si sabes francés, te puedes descargar la enciclopedia de esos años del francés porque ya está gratis. Si quieres leer la enciclopedia, o sea, todo el conocimiento condensado de ese tiempo, en teoría, ahí, de ese tiempo, está creo que 120 soles en Amazon el libro. Bien. Entonces, esto fue pregunta, ¿no? El principal vehículo para las ideas de la ilustración fue la enciclopedia. Cualquiera de estos tipos que está acá en pantalla, tiene un artículo publicado en la enciclopedia. Dicho esto, vámonos de izquierda a derecha con la información. Él es Voltaire. ¿Dónde está Voltaire? Profesor, acá. Aquí está Voltaire. Bien, entonces párate. ¿Por qué es importante? Porque Voltaire escribe cartas filosóficas. O sea, él tiene varios textos, pero de cara a la clase que estamos desarrollando hoy, en cartas filosóficas, Voltaire, haciendo uso de la razón, él argumenta en contra del centralismo. No, perdón, él argumenta en contra del regalismo. Acuérdate, regalismo. El monarca gobierna sin límites en la tierra. Entonces, ¿qué va a proponer François María de Oret? Bueno, ¿por qué se tiene que poner un apodo? Porque Voltaire es su apodo, es su chaplín de escritor. Ahora tú dirás, ¿por qué se pone un apodo? Bueno, si no te lo preguntas, yo te doy la información. Se ponen apodos porque si tú propones esto de monarquía constitucional en Francia, te pueden meter preso. ¿Por qué? Porque estás proponiendo algo que va en contra de lo establecido. Entiende, durante más de 1000 años esta gente vivió así. Hay nobles, está la iglesia, está la plebe. El noble es el guerrero que dirige las batallas, es el tipo que gobierna y la plebe paga los impuestos a cambio de esta protección. ¿Quién dice que tiene que ser así? La iglesia. Eso está en tu separata de la Edad Media, de hecho. Entonces, estos se ponen apodos porque si no, te meten preso. Voltaire va a decir en cartas filosóficas, él propone que el poder del rey esté limitado por una constitución, que como ya hemos visto hace un momento atrás, la constitución está hecha por representantes del pueblo, congresistas o parlamentarios elegidos democráticamente a través de elecciones y que van a dar leyes acorde a todo. Esas leyes las tiene que respetar el rey y eso limita su poder. Entonces, Voltaire en cartas filosóficas lo que propone es una monarquía constitucional, o sea, un monarca, una constitución, lo que significa lo mismo que tenga un parlamento o un congreso que se renueve periódicamente. También en estos años, así como en la actualidad, Voltaire está en contra de los prejuicios. Un prejuicio es una idea preconcebida, o sea, es cuando tú tienes una conclusión de algo, pero no has investigado realmente si eso que tú crees es así. En estos tiempos, como en la actualidad, nuestra sociedad lamentablemente sigue siendo muy prejuiciosa. En todas las clases lo digo, así que te lo digo a ti también. Por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta en este país es que la gente tiene un complejo de inferioridad muy grande. Y eso radica, por ejemplo, en el saludo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero, o sea, por una cuestión de educación, en mi caso, cuando entro a un lugar, por lo general saludo a la persona que está en la puerta, ¿no? Porque, o sea, es un ser humano. Entonces, buenas tardes, buenos días. Me ha pasado, por ejemplo, cuando voy a dictar, cuando voy a reuniones de trabajo en la pre, cuando eran presenciales, antes de la pandemia. Y entonces siempre, o sea, me ha pasado más de 5 veces. Digo, ¿no? Buenas tardes y paso. Ahora, cuando voy a esas reuniones, voy con un polo, un jean, tenis, ¿no? O sea, como cualquier mortal y no voy así como me ves vestido. Entonces, me ha pasado ya más de 5 veces, ¿no? Ey, ey, ¿a dónde va? Entonces, yo no me llamo ey, ey, ¿no? Y luego me doy cuenta de que me hablan a mí, entonces volteo y es el vigilante de la puerta el que me está hablando así. O sea, ni siquiera contesta el saludo, que es un detalle. Y le digo, soy profesor y buenas tardes, le digo, ¿no? Entonces, ¿qué hace inmediatamente esta persona cuando me ve? Oh, disculpe, profesor, ¿no? Esto es como si estuviéramos en la sociedad estamental, agacha la cabeza. Profesor, disculpe, disculpe, me dice, ¿no? Ya me he confundido. Ahora, cuando dice eso, ¿qué cosa quiere decir? Que se confunde porque piensa que puedo ser, por ejemplo, un estudiante. Yo me imagino que conforme pasa el tiempo ya pues ya no me confundirán, ¿no? Me pensarán que soy un vagabundo, una cosa así. Pero ahí está el detalle, porque esa persona está, así como las personas que trabajan en los bancos, en una entidad del Estado, en un supermercado, en cualquier lugar, te saludan solo
si te ven, entre comillas, de traje o de corbata o con camisa. Lo que significa que este país es muy prejuicioso porque piensan, ¿el prejuicio cuál es? Si tiene corbata, si tiene camisa, si tiene saco, es alguien. Entonces, esa persona es más importante que el resto de personas que se visten como cualquier mortal y a esa persona sí lo tengo que saludar. Por esa razón también, sobre todo en provincias, se da y también aquí en Lima, obviamente, pero más me han contado casos de provincia donde, pucha, la gente que tiene un título, sea licenciado, magíster, doctor, son como vacas sagradas, pues, ¿no? Abran paso, ¿no? Se está acercando el licenciado. Quítate, ¿no? Dale un asiento al magíster, ¿no? O como, por ejemplo, el caso más representativo, ya se suicidó, ya murió, pero Alan García todo el mundo le decía doctor, y él no tenía grado de doctor. O sea, yo no sé si tú entiendes, ¿no? Pero es como que tú no termines la universidad y te llamen, no sé, pues licenciado, cuando no tienes realmente ese título, pero todo el mundo lo doctoreaba. A los abogados los doctorean, profe, no entiendo lo que está hablando. Tú terminas la universidad, sales como bachiller, luego obtienes tu título de licenciado. Si quieres, haces el magíster y después de eso haces el doctorado. El doctorado es un grado académico, tú lo puedes obtener haciendo una gran investigación. Pero acá, pues, acá todo el mundo doctorea a todos, ¿no? Inclusive a los médicos les decimos doctor. Y eso me lo enseñó una profesora, acá ya falleció lamentablemente, era una química, era una médico que me dijo, una vez me puso una inducción y me dijo, ¿Qué estudias? Historia. ¿Dónde estudias? En San Marcos. Oh, yo también soy de San Marquina, me dijo. Ah, sí. Oh, doctora, qué gusto. Entonces me dijo, no, yo no soy doctora, me dijo. Mi título es licenciada en medicina humana, yo soy médico o médica. Ah, no soy doctora, porque una doctora es un grado académico. Entonces, esa gente que habla con propiedad, eso nos falta más en nuestro. Entonces, Voltaire habla de que no debes dejarte guiar por los prejuicios. Y hay muchos prejuicios más, entonces tú deberías de un día sentarte en tu casa y decir, bueno, ¿cuáles son mis prejuicios? Porque muchos de estos prejuicios vienen de casa, ¿bien? Así que haz ese ejercicio, los ilustrados te invitan a hacerlo. Más bien dice, debes dejarte guiar por la razón. Luego de esto tenemos a Jean-Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu. Montesquieu escribe El espíritu de las leyes y en el espíritu de las leyes ataca la idea del centralismo, o sea, que el monarca sea poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, religioso, militar, que sea todo. ¿Qué dice en el espíritu de las leyes? Él cree en la independencia y en la separación de los poderes del Estado. El poder ejecutivo debe ser el monarca, el poder legislativo debe ser el parlamento o el congreso elegido democráticamente por la plebe y el poder judicial deben ser jueces independientes que hagan valer la ley por igual a todo el mundo. Luego de esto tenemos a Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau, como lo quieras pronunciar tú, en la otra pronunciación es francés. Él en el contrato social se tira abajo la teoría providencialista. ¿Por qué? Porque en el providencialismo dice que el monarca gobierna por principio de Dios, por principio divino. Sin embargo, Rousseau va a decir no, eso no es así. En realidad el monarca, y pilla la idea porque esto tiene que ver con las juntas de gobierno en Hispanoamérica, el monarca, dice Rousseau, el rey, ¿no? Vamos a dibujar aquí una corona muy pequeña. El rey, ay, me salió fea. El rey no gobierna porque Dios así lo quiere. Dice Rousseau, te lo voy a resumir mucho, pero en el contrato social va a decir Rousseau que que antiguamente, y cuando digo antiguamente, él se refiere, ponte tipo paleolítico superior, tipo neolítico, él va a decir que para evitar que los seres humanos en su libre albedrío, el libre albedrío es la capacidad que tú y yo tenemos de hacer lo que se nos dé la regalada gana, porque para eso tenemos, somos seres humanos, podemos hacer lo que queramos. Para evitar destruirse el ser humano en tiempos antiguos, lo que ellos hacen es acordar que una persona tenga una parte de esa libertad. O sea, ahí nosotros mismos nos estamos limitando. Este libre albedrío, una parte se la vamos a ceder a una persona que nosotros elegimos. Esa persona, con el paso del tiempo, se va a convertir en el líder de la tribu, en el gobernador de la ciudad, en el rey de la nación. Y ese sujeto, con esa potestad que le hemos dado, entregarle una parte de nuestro libre albedrío, tiene que impartir justicia y tiene que gobernarnos a nosotros. Y es así como, dice Rousseau, la sociedad puede funcionar, porque si cada uno de nosotros hubiese hecho lo que se le dé la regalada gana siempre, eso significa que no hubiésemos podido sobrevivir como sociedad. Entonces, con este argumento, lo que está diciendo Rousseau es que el poder
el poder que tiene el rey no viene de Dios, sino que viene del pueblo. Y si el monarca no está haciendo bien las cosas, el pueblo tiene el derecho de eliminarlo y tomar el poder o poner a otro tipo que sí esté más acorde a los intereses del pueblo. Y con eso se tira por tierra la teoría providencialista. Bien, tiene que ver con las juntas de gobierno. Ya cuando lleguemos a ese tema te lo explico bonito. Luego de esto, tenemos a François Quesnay, de la escuela fisiócrata. Su obra es Tabla Económica, y él dice que la fuente de riqueza es la tierra que se usa para la agricultura, propone libertades económicas y la supresión de los monopolios comerciales. Ya sabes, en el caso del Perú, solo España le puede comprar y vender cosas al virreinato del Perú y viceversa. Su discípulo, Gournay, es el que acuña la famosa frase dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer. ¿Por qué, profesor? Porque, o sea, acuérdate, ellos pelean por la propiedad privada. Ellos van a decir, si es mi dinero, si es mi dinero, si yo soy dueño de esa plata, ¿por qué no tengo la libertad, de ahí la palabra clave, por qué no tengo la libertad de poder comprarle o venderle a quien yo quiera? Porque es mi plata. Además, hay otro dato curioso. En esta época existen los gremios. Y un gremio significa que tú no puedes hacer panes o zapatos o espadas, el gremio de herreros, si no estás agremiado. Esas son trabas comerciales. Bien. Luego viene también Turgot, que es ministro de Economía de Luis XIV, y él va a proponer que todos paguen impuestos por igual, que es el caballito de batalla, por cierto, durante la Revolución Francesa. Luego de esto viene Adam Smith, su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776. Critica las trabas comerciales y propone la abolición de los gremios porque justamente tú no puedes hacer panes en la Edad Media si no estás agremiado. Pero ahí viene el cuestionamiento de los ilustrados. ¿Por qué? Si es mi dinero, yo debo tener la libertad de hacer con mi dinero lo que a mí se me dé la regalada gana. Y no importa si yo no estoy agremiado, es mi plata. ¿Por qué me vas a impedir eso? Por esa razón, Adam Smith también propone que el trabajo debe desarrollarse con completa libertad. Dicho esto, vámonos ahora inmediatamente al despotismo ilustrado, jóvenes y señoritas. Acá lo que tenemos es la corte de la emperatriz de Prusia, si no me equivoco, Ana Lubovina. Y ya sabes lo que es una corte, ¿verdad? Hay un momento a finales de la edad moderna, no, a finales de la Edad Media, donde la nobleza feudal comienza a ser sometida por los monarcas y estos nobles feudales van a ser llevados al palacio del rey, a la corte del rey, y es así como aparece la nobleza cortesana. Este es de Rusia, la emperatriz Ana Lubovina de Rusia de 1730 al 40. Bueno, ¿qué cosa es el despotismo ilustrado? Ah, es algo muy sencillo, ¿bien? Así que escucha porque o sea, es sencillo. Estos monarcas que tú ves aquí en pantalla son monarcas absolutistas, que significa que concentran todos los poderes del Estado, ninguno de ellos tiene un parlamento o congresistas, no tienen ellos, tienen ministros. O sea, significa que gobiernan sin la voluntad popular o sin representantes del pueblo. Pero estos monarcas no pueden negar que los ilustrados como científicos, como intelectuales, han hecho realmente avances, han hecho descubrimientos. Así que ellos tratan de tomar algunas ideas de la ilustración y las fusionan con el gobierno absolutista. Si la Prete preguntara, ¿a qué se le llama la fusión del absolutismo con algunas ideas de la ilustración? Despotismo ilustrado. Y se acabó el chiste. Bien, en ese sentido tenemos a estos, ¿qué cosa? La definición. Número uno es el sistema de gobierno, palabra clave, que intenta conciliar el absolutismo con algunas ideas de la ilustración. Y hasta ahí, digamos, ya te aprendiste más de la mitad de esto, porque todo gira en relación a eso. Surge en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII como un intento de los monarcas de modernizar sus estados, pero sin renunciar a su soberanía sin límites. Características: promueven el progreso social, pero bajo el control de la monarquía. Se implementan reformas inspiradas en la Ilustración y se reprimen las protestas o demandas populares. Principales reformas: se reorganiza a la gente que trabaja en la administración del Estado, o sea, los burócratas. Se da la tolerancia religiosa, aunque estos monarcas siguen siendo regalistas, o sea, su poder está por encima de la iglesia, sin límites.
se reforma la ilustración. Hay una reforma ilustrada del sistema judicial y educativo. Se implementan los decretos de libre comercio, o sea, ya esta gente ya no está pensando en trabas comerciales, ¿no? Ahora compra, vende lo que tú quieras. Y se da la abolición de la servidumbre. Aquí en pantalla hay algunos de los principales representantes déspotas ilustrados del siglo XVIII. De este tipo no te deberías de olvidar porque es Carlos III Borbón. Este tipo es el que implementa las reformas borbónicas en Hispanoamérica. Hace décadas, San Marcos preguntó cómo se llamaron los ministros. Ay, ¿cómo se llamaron los ministros? Caracho. ¿Cómo se llamaron los ministros? Te odio. ¿Cómo se llamaron ya, no lo voy a intentar. ¿Cómo se llamaron los ministros que elaboran estas reformas borbónicas que se van a implementar en Hispanoamérica durante el gobierno de Carlos III? Primero tenemos a Conde de Aranda, Pedro Abarca de Bolea, Conde de Florida Blanca, José Monniño y Campomanes, que es Pedro Rodríguez. Y se acabó este chiste. Luego tenemos a Federico II el Grande, que es el emperador de Prusia o el rey de Prusia. Promueve la cultura, la educación, abolió la tortura, oficializó la tolerancia religiosa. Y bueno, la PRE se ha preguntado al menos 3 veces por esto. ¿Por qué, profesor? Porque ellos son María Teresa de Austria y José II de Austria, que vendría a ser su hijo. Pero, ¿qué cosa es lo que le habrá preguntado? La frase de los déspotas ilustrados, o una frase que resume bien el despotismo ilustrado. ¿Cuál es esa frase? Está ahí entre comillas, léelo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, vamos a tomar estas ideas de la ilustración, pero no vamos a permitir que tengan representantes en el gobierno, porque para eso estoy yo, que soy un monarca absolutista. ¿Ya? Dicho esto, en tu separata también figura la Catalina II, Catalina la Grande, que como dice aquí, funda la Sociedad Libre de Estudios Económicos, seculariza los bienes de la Iglesia en su territorio y mantiene correspondencia con Voltaire y Diderot. Dicho esto, vámonos inmediatamente a la independencia de las 13 colonias. ¿Qué cosa sucedió? ¿Qué pasó? Acá tenemos a Washington cruzando el río Delaware en pleno invierno. Mira el hielo que está ahí. La gente está Hay mujeres también, no sé si te das cuenta. Hay mujeres ahí tratando de sacar el hielo y llevar el bote para adelante. Washington va a ser el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y además Washington en esa pintura, no sé si lo notas al fondo, pero en la pintura básicamente trata de graficar cómo es que Washington va a tener que ir a las provincias en estas 13 colonias para poder reclutar más soldados y así llevárselos a pelear por la independencia de este país. Aquí está la infografía, pertenece la pintura a Immanuel Gauthier Leitz y está en el Museo de Arte Metropolitano de New York en Estados Unidos. Luego, sobre la independencia de las 13 colonias. Hasta aquí, espérenme, déjenme ver porque no sé, estoy escuchando trilling, trilling aquí en el chat. No sé si. Bueno, no, no es de acá. Buena hora. Entonces vamos a seguir acá. No se escucha tling, tling, tling. Me escucho. Me pone nervioso. Bien, a ver. Esto que tú ves aquí en rojo son los territorios que originalmente tenían estos colonos. Bien, y como puedes ver luego, se van a extender hasta el Océano Pacífico. Originalmente solo tenían esta parte que es el Océano Atlántico. ¿Cuáles son estos estados? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¿Cuáles son las que entran, digamos, aquí a tallar? Massachusetts y Delaware, si no me equivoco. Bien, ¿por qué? Ya lo vamos a ver en clase. Entonces, en antecedentes, aquí hay algunos más de los que están en tu separata, si no me equivoco. A ver. Ya estamos en esta parte de aquí, ¿eh? Estamos en esta parte de acá, así que pendiente. Las 13 colonias. Sobre las 13 colonias tienen su origen con la migración inglesa a la costa atlántica de Norteamérica durante el siglo XVII, o sea, en el año 1600. Estos colonos llegan buscando evitar las persecuciones religiosas en Europa, ya que, sobre todo en Inglaterra, esto empieza desde la reina Elizabeth o la reina Isabel, la reina virgen, hija de Ana Bolena con Enrique VIII. Ella le va a decir a los que eran calvinistas, que eran los más cargosos en Inglaterra, porque los calvinistas no son anglicanos.
Los anglicanos son como la Iglesia Católica, solo que separada de la Iglesia Católica en Roma. O sea, tienen la misma cosa. La misma misa, todo es igual, salvo que su jerarquía está separada de Roma. Y aquí el dato es que estos calvinistas en Inglaterra van a ir a estos territorios que van a descubrir los españoles con permiso de la reina, porque ella les va a decir que si quieren practicar su religión, lo pueden hacer ahí. Y por esa razón dice que en las 13 colonias hay libertad religiosa, o sea, tolerancia religiosa. Otro antecedente de esto de la independencia de las 13 colonias, quizá uno de los más importantes además, es la Guerra de los Siete Años. En la Guerra de los Siete Años, escúchame bien, esto no se estudia en la PREP, pero te lo comento, Francia e Inglaterra van a medir fuerzas. ¿Para qué, profesor? Para saber quién va a ser la siguiente potencia durante el resto del siglo y en el siglo siguiente. Te informo que Francia pierde. Pierde en la batalla de Plassey o Plassey y luego firman la Paz de París, 1762, si no me equivoco. En esa Paz de París, luego de la Guerra de los Siete Años, que finaliza la Guerra de los Siete Años, Francia pierde muchas colonias. ¿Y por qué, profesor, es importante que Francia pierda colonias? O sea, ¿por qué es importante que lo sepas? Porque recuerda que una colonia, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, una colonia es un mercado capturado. En el caso de las 13 colonias, ellos tienen prohibido comprarle o venderle mercadería a alguien que no sea Inglaterra, bien, a alguien que no sea Inglaterra o Gran Bretaña. Y en ese sentido, Gran Bretaña es la que le vende y le provee de otros bienes a las 13 colonias. Am, ¿Qué cosas le dan las colonias? Principalmente, o en teoría, les dan materia prima. La metrópoli, o sea, donde está la capital del reino, en sus centros manufactureros, transforman esta materia prima en bienes finales. Esto es clase de economía, en bienes finales. Y se los venden a las colonias, que obviamente vale mucho más que materia prima. Pero ¿qué pasa? Y piensa que a esto le va a pasar a Francia muchísimo. ¿Qué pasa si ya no tienes colonias? Puedes tener bienes, pero ¿a quién le vendes? Si ya no tienes colonias, ¿a quién venderle? Francia, luego de la Guerra de los Siete Años, pierde muchas, pero muchas colonias y las va a seguir perdiendo en el transcurso de ese siglo. Y finalmente, otro detalle, tienen autonomía económica. En el sur son agricultores en su mayoría y en el norte son ciudades industrializadas. La imagen que tienes ahí representa la llegada de los primeros colonos, que en este caso son calvinistas, se les llama puritanos. 21 de noviembre de 1620, los ingleses llegan al Cabo Cook en la ciudad de Boston. ¿Dónde queda la ciudad de Boston? En Massachusetts, y este es el Cabo Cook. Bien, acá se puede ver. Dicho esto, vámonos ahora a las causas para la independencia, porque los otros fueron antecedentes. Estas son las causas para la independencia de las 13 colonias. Causa número uno, las cuestiones económicas, que a veces son las más importantes. Así como en la Revolución Francesa, las principales causas para esa revolución va a ser la negativa de la monarquía de querer pagar impuestos por igual la iglesia, el clero, así como la plebe. De la misma manera, en la independencia de las 13 colonias, una de las causas va a ser la causa económica. ¿Por qué? Porque esta gente paga impuestos. Ya te he venido diciendo en clases anteriores de que, o sea, todo chill si vas a pagar impuestos y, bueno, ves un buen sistema de transporte, un buen sistema educativo, un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad ciudadana. Pero nadie quiere pagar más impuestos si la vida va a seguir igual de fea. Y el detalle con estas sociedades, con esta gente de estos años, es que, claro, ellos pagan impuestos, pero el dinero no se revierte para el bienestar de la gente, sino que todo se lo llevan a Inglaterra porque va a parar a la administración inglesa, porque ahí vive el rey. Bien, entonces, ¿qué cosa está sucediendo aquí? A razón de la Guerra de los Siete Años, se promulgan las leyes recaudatorias. Estas leyes recaudatorias incrementan los impuestos porque Inglaterra tiene que aumentar sus ingresos para cubrir los gastos de su ejército durante esta guerra, comprar armas, pagar salario, uniformes, comida, etcétera. Obviamente los colonos están bastante mosqueados porque, o sea, ellos van a decir, esa guerra no es nuestra y a nosotros ni nos preguntaron, porque aquí viene algo que tienes que ir entendiendo. Los colonos no tienen representantes en el Parlamento inglés. Bien, luego, entre estas leyes recaudatorias ya sacan la ley del papel timbrado o la ley del papel del timbre,
que es un papel que tiene el sello de la corona inglesa para poder hacer trámites legales. Nadie compraba el papel, no le hacían caso. Luego de esto, la ley del acuartelamiento, que fastidiaba mucho a los colonos porque, según esa ley, los casacas rojas o los chaquetas rojas, que es el ejército del rey George III, los colonos, si tienen el ejército del rey George III en sus territorios, son los colonos los que les tienen que pagar la comida, dar alojamiento y pagar el salario. Entonces ellos se van a quejar de eso, porque van a decir, pero si son los soldados del rey, que el rey le pague de su plata, ¿no? Si quiere cuidar estas tierras. Luego, la gota que va a derramar el vaso es la ley del Acta del Té o el Tea Act. Escucha esto porque esta es la gota que derrama el vaso y para muchos historiadores es el detonante de la independencia de las 13 colonias. La Eighth Indian Company o la Compañía de las Indias del Este o la Compañía de las Indias Orientales es una empresa que le pertenece a la monarquía inglesa. Esta empresa estaba destinada a que una vez al año se iban a la India y sacaban el té que se había producido en la India y se lo llevan directamente a Inglaterra. En Inglaterra someten estos cargamentos de té a una subasta. Pero ¿qué cosa sucede? Ese año de 1773 hubo una sobreproducción de té. Producto de esta sobreproducción de té, tú ya sabes, eso es una ley económica. ¿Qué sucede qué sucede con el precio de un producto cuando ese producto abunda en el mercado? El precio de ese producto baja. Y para evitar justamente que se pierda dinero producto de esta sobreproducción de té, lo que va a hacer el Parlamento de Inglaterra es modificar la ley y van a decir el acta del té. En el acta del té, esta compañía de las Indias Orientales podía llevar directamente el té a las 13 colonias y sin subasta vender el té, de tal forma que no tuvieran pérdidas económicas. Los colonos se van a mosquear bastante porque yo no sé si te das cuenta, pero lo que está sucediendo es lo siguiente. A los colonos se les pide que respeten la ley. Cuando estas leyes no favorecen al gobierno, el gobierno las cambia de manera arbitraria. Y entonces ellos se van a quejar por esto, porque va a decir que convenidos. O sea, cuando la ley sí te favorece, quieres que yo la respete. Pero cuando la ley no te favorece, la cambias y siempre va a ser a tu favor. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? En Boston van a impedir que los barcos de la Compañía de las Indias Orientales desembarquen este cargamento del té y en un momento te voy a decir qué van a hacer casi inmediatamente después. En política, el lema es no hay tributación sin representación. ¿Por qué? Porque los colonos lo mínimo que querían eran dos representantes en el Parlamento, equivale al Congreso, en el Parlamento inglés. Pero el Parlamento inglés constantemente se negó a esta solicitud. O sea, de las 13 colonias, al menos dos representantes permítannos tener para que no estén dando leyes idiotas a nuestras espaldas. Bien, luego de esto entonces se van a negar y en ideología obviamente van a estar muy influenciados por las ideas de la Ilustración que van a proponer otro tipo de sociedad. Y bueno, en sociales tenemos la masacre de Boston, que ojo, no te vayas a paltear, ocurre en 1770. ¿Por qué te digo esto? Porque el motín del té es 3 años después. En la masacre de Boston te lo cuento rápido y como me lo sé, porque, o sea, por ahí puedes encontrar de repente otra cosa, pero básicamente es lo siguiente. Un grupo de patriotas o de colonos están en la calle King Street, frente al edificio King Street. Ese edificio es un edificio donde pagaban el salario. Estos colonos están protestando justamente por estos impuestos y según lo que he leído, uno de estos colonos agarra caca o agarra basura y se la tira a un casaca roja, a un chaqueta roja, el ejército del rey George III. Obviamente los casacas rojas se van a molestar porque cónchale, estaba nevando además, todo está cubierto de nieve. Se van a molestar y mientras les están gritando por haber hecho esto, de haberles tirado excremento o basura, uno de los colonos, siempre hay un emocionado, lanza un tiro al aire. Cuando él dispara al aire, los chaquetas rojas piensan que los están atacando y abren fuego contra los manifestantes. Esta imagen que está acá es una imagen histórica, ¿bien? Porque esta imagen se la van a pasar luego a todas las 13 colonias demostrando el abuso de los chaquetas rojas contra la población colona de ese lugar. Entonces, en el desarrollo lo que vamos a ver es el motín del té.
Todo esto estalla por esto, justamente, ¿ah? El 16 de diciembre de 1773, cuando dan la ley del Tea Act o el Acta del Té, un grupo de colonos disfrazados de indios Mohawk asalta el barco de las compañías del este, las compañías de las Indias Orientales, la compañía británica, y arrojan al mar su cargamento. Convocan a elecciones y cada uno comienza a mandar representantes a la ciudad de Filadelfia. Por eso se le llama el primer Congreso de Filadelfia. En este primer Congreso de Filadelfia, los colonos rompen vínculos comerciales con Inglaterra. Pero antes de romper vínculos comerciales con Inglaterra, ellos le van a decir a la monarquía inglesa, al menos permítenos tener dos representantes en el Parlamento para evitar estos problemas. Y la monarquía se va a negar rotundamente. Sigue llegando más ejército y en el interín de este proceso matan a soldados del rey George III. Y ya ahí sí ya la cosa se fue de control, porque una vez que tú matas a una autoridad del gobierno, al menos en esta época, es firmar tu sentencia de muerte. Se celebra el segundo Congreso de Filadelfia y en este segundo Congreso de Filadelfia ya no la piensan más. Mandan a votación. ¿Queremos seguir siendo sometidos por la monarquía inglesa o queremos nuestra independencia? La mayoría votó por la independencia. La canción. Eligen a George Washington como el comandante para que organice el ejército patriota. En esa pintura, que es muy representativa, el tipo se mete a bares, a chinganas, se mete a un montón de lugares para sacar a los soldados, porque no es como en la actualidad que mandas un tweet y todo el mundo se entera. Y con posterioridad luego se va a convertir en el primer presidente de los Estados Unidos en 1789. Dicho esto, entonces, esto se va a dar en el segundo Congreso de Filadelfia. En 1776 se da la Declaración Unánime de los Derechos, unánime de las 13 colonias de los Estados Unidos de América. ¿Alguna vez has visto o has escuchado hablar de esa película que interpreta Will Smith, En busca de la felicidad? Mucha gente a veces lees cosas y no sabes de dónde vienen, pero esa frase de en búsqueda de la felicidad tiene que ver con esta idea de que en la Constitución de los Estados Unidos, en la primera Constitución de Francia también y la primera del Perú, figuraba ese derecho. Profesor, no lo entiendo. Ya, lee conmigo. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades. ¿Cuáles verdades? Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Cuáles son esos derechos? Que entre estos derechos están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Aunque tú no lo creas, en las primeras constituciones del mundo era un derecho, el derecho a buscar ser feliz. Luego, para finalizar el siglo XIX, ese derecho se cambia al bienestar social. ¿Por qué? Porque van a cuestionar el hecho de que qué es la felicidad, van a decir. O sea, de repente para mí no es lo mismo que para ti ser feliz. Tal vez para mí ser feliz es estar con mi familia, es pasar un tiempo con ellos. O de repente para otra persona ser feliz es amanecerse en una maratón viendo series por internet y normal, o pasársela jugando, no sé, algún juego en línea, ¿ves? Entonces, ¿qué se determina para finales del siglo XIX? O sea, finales de 1890 en adelante, la segunda generación de los derechos del hombre. ¿Cuáles son esas? El bienestar social. El bienestar social es el conjunto de derechos y cualidades que tiene un país a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel de salud, para, eh, para el buen vivir de su pueblo. A eso lo van a llamar el bienestar social. Dicho esto, entonces, vámonos ahora a esta parte de acá. En 1781 se da la batalla de Yorktown. En la batalla de Yorktown, los patriotas, con apoyo del ejército francés, que en ese momento estaban liderados por Luis XVI, al que le van a cortar la cabeza en la Revolución Francesa, van a derrotar a los ingleses, ya que la flota francesa, como lo puedes ver ahí en la imagen, van a impedir que los ingleses desembarquen más soldados en Yorktown, que creo que queda en Delaware, si no me equivoco. Y gracias a esto se da el triunfo de los patriotas de las 13 colonias. Producto de esto, se firma en el año 1783 el Tratado de Versalles, que tiene relación directa con las 13 colonias. Hay un Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial también,
Pero si la PRE te preguntara, te van a dejar bien en claro, te lo van a dejar bien en claro si se están refiriendo a las 13 colonias o a la Primera Guerra Mundial. Sobre todo por la cronología, ¿no? Esto es siglo XVIII, la Primera Guerra Mundial es siglo XX. Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias y además le cede algunas colonias a Francia. A Francia le da Toboga y Senegal y a España le da la isla de Menorca. Profesor, un golazo, los franceses ganaron. No, porque en realidad Toboga y Senegal no eran colonias importantes, eran colonias bastante marginales. Bien, entonces piensa en esto. Francia, desde Luis XIV hasta Luis XVI, continuamente se está metiendo en guerras que pierde. Y de ganar no recibe la retribución a la inversión dada. ¿Quiénes pagan todos los impuestos? La burguesía y el resto de la gente, el campesinado. Y ellos ya están bien hartos de eso, porque por mucho que paguen impuestos, París y en general Francia seguían igual de mal. Bien, entonces por eso se levantan, pues porque yo estoy pagando, compadre, y no tengo derecho a nada. O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces es curioso porque en nuestro país más del 70% de la población económicamente activa no paga impuestos. Y ahí hay una teoría loca que escuché una vez porque justamente dicen, claro, como no pagan impuestos, entonces tampoco sienten que tienen derecho a reclamar. Porque si pagaran impuestos, que es lo que ocurre en Francia o en Estados Unidos, la gente ya se hubiese chorado hace tiempo con el sistema de transporte. O sea, si tú pagases o si pagásemos nosotros, ponte 10 soles por el pasaje en el bus, o sea, son 10 soles, loco, con 10 soles puedo ir en taxi, entonces al menos que el bus esté limpio, que las sillas estén bien, que el transportista y el cobrador se bañen, o sea, que las cosas estén bien, ¿no? Porque por eso estamos pagando tanto, ¿no? Hay una sensación de reclamo diferente, pero mucha gente a veces toleran estas cosas porque no pagas impuestos y encima pides que sea gratis, ¿no? O sea, una cosa así bien loca. Dicho esto, ¿cuáles son las consecuencias? Consecuencia número uno, es la primera colonia en independizarse de su metrópoli. Anótalo por ahí. Las 13 colonias son la primera colonia en independizarse de su metrópoli. Número dos, es el primer Estado liberal y democrático en aplicar las ideas de la Ilustración. Número tres, la primera constitución la van a tener ellos. Se publica en 1787. La cuarta, influencia sobre la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica. El monarca que pierde estas colonias es George III. George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos. John Adams, si no me equivoco, es el segundo, Thomas Jefferson es el tercero y Benjamin Franklin es el tipo que redacta, es uno de los tipos que redacta la Declaración de la Independencia de las 13 colonias. Otra cosa que quería mencionar es que Thomas Jefferson, ahí está, Thomas Jefferson es el que separa en dos partidos políticos a la gente en Estados Unidos. Tú eres achorado, no quieres saber nada del mundo y además eres más conservador. Ustedes van a ser republicanos. Tú eres más liberal, crees que tenemos un compromiso con el mundo de expandir el liberalismo planetario. Ustedes van a ser demócratas. Y hay dos partidos políticos en Estados Unidos principalmente desde estos años. Republicanos, Donald Trump, y demócratas, Biden o el antiguo Barack Obama, por ejemplo. Dicho esto, ¿qué hora es? Ya hay que avanzar esto porque ya se nos acaba. Vámonos al tema número 4, que es la Revolución Francesa, jóvenes y señoritas, de 1789 a 1815, que es cuando van a derrotar a Napoleón en la batalla de Waterloo y lo van a desterrar a la isla de Santa Elena. Bien, la imagen que tienes en pantalla es súper archi mega recontra representativa e importante. Grafica la toma de la Bastilla. ¿Por qué es importante que te lo sepas? Porque la Bastilla era una cárcel de presos políticos y además, simbólicamente, la toma de la Bastilla, que fue tomada el 14 de julio de 1789, representa el fin de la sociedad de antiguo régimen o de la sociedad estamental. Y eso ha venido como pregunta en San Marcos. Bien, así que vale la pena que lo tengas presente desde ya. Como te dije en un inicio, la Revolución Francesa se divide en tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Cada uno de estos se subdivide en etapas más pequeñas y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Espera ti, ajá, no estamos bien.
¿O no estamos bien? Ya, sí, estamos bien. Entonces, sobre las... ¿Cuál es la definición? Proceso dirigido por la burguesía, que ya sabes que es esta clase social, que pueden ser empresarios. O sea, en la actualidad vendría a ser como empresarios, gente que tiene su propio negocio, compran, venden cosas, prestan plata, o también pueden ser profesionales, un médico, un abogado, por decir algunas carreras. Es un proceso dirigido por la burguesía que eliminó la sociedad de antiguo régimen y dio paso, además, a la edad contemporánea, históricamente hablando, en la periodificación. Otra cosa que debemos de mencionar acá, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Por un lado, tenemos la crisis del trigo. Chicos y chicas, ya estamos acá, ¿eh? O sea, no te me vayas a perder. Estamos aquí, ¿eh? Sí, estamos acá, así que ojo, 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 pendiente. Ya no nos queda mucho tampoco para acabar la clase, así que vamos a darle. En 1788, algo feo pasó con la producción agrícola de ese año en Francia. ¿Qué cosa sucedió? Hizo frío que te da miedo. Hizo frío que se te congela el alma, se te congela el espíritu y se te mueren las plantas y los productos agrícolas. Se muere la cosecha del trigo. Producto de eso, ¿qué cosa sucede cuando escasea un producto? ¿Qué cosa sucede con el precio de un producto cuando ese producto escasea? Cuando ese producto no hay, el precio sube. ¿Cuál es el problema? Según los historiadores de Francia, en esos años, un parisino, o sea, alguien que vive en la capital, consume más de 2,5 kilos de pan diario. Desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Es bastante pan, ¿no? O sea, no es poca cosa. 2,5 kilos de pan diario, un parisino, o sea, está con la barriga toda hinchada comiendo puro carbohidrato, pero esa es como que la base de la dieta normal de la plebe, o sea, de la gente que no tiene plata, en París, en Francia. ¿Puedes creer que según los historiadores franceses, una rebanada de pan llegó a costar el salario de un mes de un campesino? En el Perú, ponte que sean 500 soles. ¿Tú serías capaz de pagar 500 soles por una rebanada de pan? Lo que va a suceder como consecuencia del encarecimiento del pan, porque el trigo se murió, es que van a linchar a los panaderos. El rey Luis XVI, que por los propios historiadores franceses es considerado un tipo un poco mequetrefe, un poco voluble, voluble, no un poco, voluble. Él mismo decía que no quería ser rey. Ah, no van a ponerle un alto a la gente cuando debieron de hacerlo. O sea, porque estaban linchando panaderos. Pensaron que a propósito los panaderos habían encarecido el precio del pan cuando no era a propósito, sino era porque, ya sabes, es una ley económica. En política hay una crisis del absolutismo porque durante la Ilustración los ilustrados van a criticar este sistema de gobierno o este sistema monárquico. Am, en económica creo que ya lo entiendes mejor. Por un lado, Francia se mete constantemente en conflictos, en guerras, que las pierde. Ahora, ¿quién paga los impuestos? La burguesía y la plebe. Francia está perdiendo guerras. ¿Quién paga el salario? Y peor aún, si pierdes la guerra, te obligan a entregar colonias. Entregas las colonias, ¿de dónde sacas materia prima? Entonces es un rollazo. ¿En qué guerra se mete? En la guerra de sucesión española, que es lo que le da el trono a un Borbón en España. Se llama, ¿no? Ya vamos a estudiarlo la clase de semana que viene. Pero básicamente es cómo es que de los Habsburgos se pasa a los Borbones en España. Y esa guerra Luis XIV la pierde, pero consigue que su nieto sea declarado nuevo rey de España, a cambio de entregar hartas colonias. Donde más colonias pierde es en la guerra de los 7 años que Inglaterra va a ganar, le gana esas colonias a Francia. Y luego, cuando Francia interviene en las 13 colonias, que era una de las colonias más prósperas de Inglaterra, los colonos no le dan los territorios que los franceses habían pedido. Habían pedido territorios al oeste del río Mississippi, no se los van a dar. Así que, aún de ganar, salen perdiendo. Bien, entonces, ¿cuál es la cereza de este pastel loco? La Corte de Versalles. Según la investigación, escucha bien, ¿eh? El 80% de todo el presupuesto que gasta Francia se lo tira el Palacio de Versalles. ¿Qué cosa es el Palacio de Versalles? Es donde vive toda la nobleza de Francia.
es un escándalo, porque además, en una semana, según los historiadores franceses, el Palacio de Versalles puede consumir la cantidad de alimento que todo el pueblo de París hubiese necesitado para comer en 2 meses. ¿Cómo diablos haces eso? ¿Cómo en una semana te tragas lo que en 2 meses toda Francia, todo el pueblo de París hubiese podido consumir? Bueno, tiene que ver con los hábitos alimenticios, ¿no? Una de estas es que no comen todo, ¿no? O sea, cuando tú comes en el Palacio de Versalles, eres un noble, agarras, por ejemplo, una piernita de pollo, muerdes, ¿no? Una, 2 veces. Muerdes una o 2 veces. ¿Quieres más pollo? Sí, todavía me da espacio. Botas esa y agarras otra. Lo mismo hacen con la fruta. Muerdes una o 2 veces la fruta, quieres más fruta, botas esa y muerdes otra. Porque ellos no son plebeyos, como para comer toda la fruta o para comerse el pollo hasta el hueso. Eso hace la plebe. De hecho, en la actualidad todavía es una costumbre, debe ser un crimen, ¿no? En los países donde todavía hay gente que se muere de hambre. Pero todavía es costumbre de etiqueta, ¿no? Te dicen cuando comas, no, no se come todo, por una cuestión de etiqueta. O sea, una cuestión de educación, de cómo debes de ser en la sociedad. Una cosa loca. Bueno, dicho esto entonces, dime si no es un escándalo. O sea, el 80% loco se lo gasta solo el Palacio de Versalles y mientras que el pueblo de Francia tiene hambre, tiene frío, sí, 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 sí y sí. Y además, para más locura, son ellos los que pagan los impuestos. Por eso acá tenemos la desigualdad entre los estamentos, ¿no? Aquí tenemos a un sacerdote representando al clero, a un noble vestido de soldado representando justamente a la nobleza, y la piedra que dice acá, la piedra es soportada por el tercer estado, representado en esta persona que está tirada en el suelo, talla, impuestos y corvarios, que son los impuestos de la Edad Media. Y ya está. Entonces, estas son las causas. Por otro lado, tenemos este texto que también está en tu separata, que es de Manuel Siedis. Ah, Miro como pregunta hace años en San Marcos, ¿no? O sea, ¿qué significa esta vaina de qué es el tercer estado? Y esto es fácil, ¿ah? Siedis escribe, el plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder 3 preguntas. ¿Qué es el tercer estado? Todo. O sea, la plebe y la burguesía son todo, va a decir él. ¿Qué ha sido hasta el presente en política? Nada, porque no tenemos participación política. ¿Cuáles son las exigencias? Llegar a hacer algo. Y de ahí desarrolla todo su ensayo, que es un ensayo bastante curioso y chévere en relación a la participación de la plebe en el gobierno. Personajes locos de este tiempo, María Antonieta y Luis XVI. Lo casaron a él cuando él tenía 15, cuando ella tenía 16. Su matrimonio simboliza la unión de estas dos monarquías que antiguamente se le habían pasado peleándose siempre, austriacos y franceses. El tipo consuma el matrimonio 5 años después, o sea, llega a intimar con María Antonieta 5 años después, parece que tenía una condición física que le impedía tener relaciones sexuales con normalidad. De hecho, el chisme histórico, o sea, ojo, chisme histórico, dice que los colonos de las 13 colonias le van a ofrecer a Luis XVI mandar un médico para que lo operen. No sé si se llama fisioma o fibrioma, pero básicamente es cuando el glande, que es la cabeza del pene, está recubierto por el prepucio mucho y cuando el pene se te erecta, eso genera mucho dolor porque este prepucio no se abre y te hace daño. Por esa razón, y esto es un tema que se ha investigado, porque hay cartas sobre esto. Parece ser que Luis XVI no podía consumar el acto matrimonial. Hasta ese momento, o sea, hasta esos 5 años, cuando ya María Antonieta da a luz por primera vez, porque después dio 4 hijos, 3 hijos, si no me equivoco, hasta ese momento la gente en París la trataban de mal en peor y se burlaban del monarca porque decían que las llaves del rey no abren la cerradura de María Antonieta. Al tipo le gustaba coleccionar llaves y cerrojos, entre otras cosas más. Según los propios historiadores franceses, Luis XVI es un tipo bastante voluble, cambia de decisión constantemente, altamente manipulable, temeroso, o sea, mal para la época en la que él vivió realmente. Luego de esto tenemos entonces la monarquía. La monarquía se divide en los estados generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y Asamblea Legislativa.
Sobre los estados generales, te lo cuento como viene y te lo cuento rápido porque mira, ya nos quedan 25 minutos de clase. Turgot es el ministro de Economía, ministro de Hacienda de Luis XVI. Luis XVI lo llama porque le dice, ¿sabes qué, loco? Tenemos una crisis económica fea. Debemos plata, la plebe en París se está levantando en armas. ¿Qué propones? Turgot le dice, fisiócrata, le dice, mire, Su Majestad, si queremos acabar con estas protestas, hay que cortarle la cabeza a este caballito de batalla. ¿Cuál es la cabeza? La plebe, incluida la burguesía, reclama que la nobleza y el clero paguen impuestos por igual. Esto es lo primero que debemos de hacer, porque esa gente está mosqueada, está molesta, está bien achorada, porque son los únicos que pagan impuestos. Ahora, cuando la nobleza y el clero se enteran de que Turgot está proponiendo esto, se van a oponer y de alguna manera obligan al rey a que lo despida, y eso va a suceder. Desde el punto de vista de los nobles, o sea, porque es más fácil siempre ponerse del lado del débil, ¿verdad? O del lado del oprimido, más hace este ejercicio, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la nobleza francesa y del alto clero, cuando escuches alto clero son los nobles que están dentro de la iglesia. Eh, Más de 1000 años nunca han pagado impuestos, más de 1000 años. O sea, para ellos era carne, era normal. Esto nunca va a cambiar. No es esa gente así. Tú has escuchado a esa gente. De repente, algunos de ustedes, yo espero que no piensen así, pero hay gente así, bien. Eso es tener una mentalidad mediocre, porque, o sea, la historia lo que demuestra es que nada dura para siempre. Todo tiene un inicio, todo tiene un desarrollo, a veces un apogeo, y de ahí cambia. Bien, nada dura para siempre. Esta gente durante 1000 años vivieron así. Yo soy noble, no pago impuestos. Tengo derecho a gobernar, tengo título de conde, duque o marqués. Mi padre no pagaba impuestos, mi abuelo no pagaba impuestos, mi tatarabuelo no pagaba impuestos. Yo, ¿por qué voy a pagar impuestos? Entonces, obviamente se van a oponer porque están atentando contra uno de los privilegios que tienen desde hace siglos. Pero eso no soluciona los problemas con el pueblo. Y es así como Luis XVI convoca a Robert Turgot. Robert Turgot dice, bueno, esta gente, o sea, la nobleza y el clero, otra vez se van a oponer a estas reformas que son necesarias hacerlas. Entonces yo me voy a lavar las manos. ¿Cómo se lava las manos Robert Turgot? Convoca a los estados generales. ¿Qué cosas son los estados generales? Escucha bien, es la reunión de representantes, es la reunión de representantes de los tres estamentos. 300 representantes por la nobleza, 300 representantes por el clero y 600 representantes del tercer estado. ¿Cuál es el problema? Bueno, y el dato curioso es que esta reunión de representantes de los estados generales se reunieron por última vez hacía 175 años atrás. Bien, entonces la última vez que se reunieron fue hace 175 años atrás. ¿Y por qué se lavó las manos? Porque una vez que se reúnen los estados generales, ya ustedes vean qué cosa hacen. Pues no, o sea, quieren reformar las leyes económicas, ya, y ustedes peleense, mátense, yo acá ya no me meto. Y va a ser algo emocionante desde el punto de vista de que es la oportunidad del tercer estado, acuérdate, el tercer estado está la burguesía, está el campesinado, de poder elegir a sus representantes que vienen de todas las partes de Francia, poder mandarlas a París y hacer que se exijan sus demandas populares. Hay los famosos cuadernos de quejas. La prensa no te lo va a preguntar, yo te lo estoy contando. En ese sentido, ¿cuál es el problema de la votación? Que está en tu separata, ahí dice el problema de la votación. El problema de la votación es que la nobleza y el clero, que por cierto se sientan a la derecha del rey, y de ahí viene esta famosa frase, ¿no? La derecha y la izquierda. La derecha, por lo general, son aquellos que están a favor del gobierno y del status quo imperante. Profesor, ¿cómo que status quo? O sea, lo que entre comillas siempre ha sido, y eso es lo bueno, eso es lo correcto, así debe ser, eso está santificado, sacramentado, 7 veces sellado, etcétera, etcétera. Esa es la derecha. Bien, que en este país es una derecha, como dice César Hildebrand, la derecha bruta y achorada. Así dice César Hildebrand. Te invito a leer. Y también tenemos a la izquierda bruta y achorada, pero entonces tampoco se quedan atrás. Pero ahí viene el detalle. La gente que se sienta a la izquierda en esta reunión de los estados generales es la gente que está opuesta o que ya quieren un cambio 180 grados de lo que en realidad se está dando.
Y en política eso se traslada con el tiempo, la derecha y la izquierda. En la actualidad la izquierda está relacionada a los socialistas o comunistas, que en nuestra siguiente clase te voy a hablar de eso, así que no vayas a pensar que todo socialista o comunista es terrorista, porque eso no es así, ¿bien? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema de la votación? El problema de la votación es que el clero y la nobleza quieren votar por estamento, o sea, que los 300 votos de los representantes de los nobles voten internamente y que una vez que esos votos se den a conocer, se diga qué es lo que se ha elegido y eso represente un voto. Que los 300 votos del clero voten internamente y que estos voten, este voto equivalga a un voto. Estamos hablando para elegir o no elegir leyes, ¿no? Que los nobles y el clero paguen impuestos por igual, hay que votar. Pero la nobleza y el clero quería votar por estamento. O sea, que todos estos votos finalmente sean traducidos a un voto, y que los 600 votos del tercer estado de la plebe equivalgan también a un voto. ¿Cuál es el problema? La nobleza y el clero siempre juegan en pared, ¿verdad? Siempre juegan igual. Entonces van a ser 2 contra un voto, porque la plebe, si es por estamento, va a ser así. La gente de la plebe se achora y dice, no, nosotros queremos votar por individuo. O sea, que cada voto cuente. Bien, que cada voto de los 1.200 personas que están ahí cuenten. Tú dirás, profe, pero 300 más 300 son 600 versus 600 votos del tercer estado, están empates, el rey dirime. No, porque hay gente de la nobleza y hay gente del clero que está a favor de las demandas de la plebe. Así que si votaban por individuo, iban a perder siempre y todas las leyes iban a estar a favor, en teoría, del tercer estado. Tanto se van a negar, escucha bien, tanto se van a negar la gente de la nobleza, los representantes y del clero en votar por individuo que finalmente, ¡pash!, a alguien se le prende el foquito. ¿Qué cosa sucedió? La gente del tercer estado van a decir que aun cuando ellos se vayan a sesionar solos, porque se van a la sala del juego de la pelota, ellos son la mayoría. Y entonces la gente se queda muda un rato porque dicen, ¿qué cosas están diciendo? Y van a explicarlo proporcionalmente, porcentualmente y matemáticamente. El tercer estado, como vienen de toda Francia, ellos van a decir, nosotros representamos al 97% de la nación francesa. Y por lo tanto, aun si ustedes no participan de nuestras elecciones, nosotros somos casi mayoría absoluta, porque entre ustedes dos solo representan al 3% de la población en Francia, entre la nobleza y el clero. Era un pequeño grupo. Entonces, ¿ellos qué dicen? Nos quitamos a la sala del juego de la pelota y ahí vamos a sesionar. Si quieren, vienen. Si no, me da igual porque somos mayoría, representamos a la nación. Y presta atención aquí. Si ellos representan a la nación, pasamos entonces a la Asamblea Nacional. Bien, se pasa entonces a la Asamblea Nacional porque ellos representan a la nación francesa. Y eso está lo que está en tu separata, ¿sí o no? Así que vámonos para allá. En la Asamblea Nacional están en esta sala del juego de la pelota y el rey Luis XVI le pide por favor a los representantes del clero y de la nobleza que vayan y sesionen con los asambleístas nacionales o del tercer estado. ¿Por qué? Porque si los asambleístas del tercer estado o de la Asamblea Nacional votan y el clero y la nobleza no están presentes, obviamente van a hacer leyes a favor solamente de ellos. ¿Saben qué pasó? Cuando la nobleza y el clero van, o sea, los representantes van a sesionar a la sala de juego de la pelota, acuerdan no separarse hasta redactar una constitución. Ahora, tú de repente no lo entiendes, ¿ya? Pero te lo cuento así. Luis XVI, ay, cónchale, creo que ya han ido los audífonos, a ver, otra vez. ¿Me escuchan? Yo no escucho a nadie. Luis XVI es, en teoría, un monarca absolutista. Si eres un monarca absolutista, nadie le pone límites a tu poder, no tienes límites, eres un monarca que concentra todos los poderes del Estado y porque así Dios lo quiere, ¿verdad? Pero si tú permites que haya una asamblea y en esa asamblea tu plebe, tu nobleza, tu clero juran no separarse hasta redactar una constitución, la constitución limitaría tu poder absolutista y dejarías de ser un monarca absolutista. Y por esa razón, si juran redactar una constitución, pasamos a la Asamblea
constituyente o constitucional. Luis XVI ve que la cosa se ha puesto fea y, según la historia de la época, ordena que el ejército de Francia ingrese a París, que estaba prohibido por los monarcas anteriores a él. Cuando la gente se entera de esto, o sea, cuando la gente en París se entera de que el ejército de Francia está ingresando o está camino a París, ellos van a decir, el rey se quiere pasar de vivo, quiere disolver la Asamblea Constituyente para impedir que redactemos una constitución, así que hay que defender la Asamblea Constituyente. Para esto van a asaltar el Palacio de las Tullerías. En el Palacio de las Tullerías se encontraban las armas, que eran armas antiguas, pero habían armas, pero no estaba la pólvora. La pólvora estaba en la Bastilla, que es una cárcel para presos políticos. Profesor, ¿qué es un preso político? Andas diciendo que en vez de la monarquía absolutista hay que imponer una república, eso es un preso político. Por tus ideas políticas te meten preso. En ese sentido, los sans-culottes, dirigidos por los jacobinos, sans-culottes sin calzón son los más radicales de estos grupos que hay en París en ese momento, van el 14 de julio de 1789 a dirigirse a esta cárcel, la Bastilla, ahí se hallaba la pólvora, y ocurre algo trágico, ¿no? Agarran al alcaide de la Bastilla, lo linchan, lo matan y luego le cortan la cabeza. La cabeza la ponen en una pica que la sacaron de una reja de la Bastilla y la gente gritando con la cabeza del alcaide de la Bastilla, del gobernador de la Bastilla, diciendo liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, que son los lemas de la Ilustración. Y desde allí, por eso se convierte en un hecho simbólico, porque dicen que a partir de allí se inicia la revolución, es un símbolo de la Revolución Francesa o es el fin de la sociedad del antiguo régimen. Después de ahí ya no hay marcha atrás. Lo que van a acordar en la Asamblea Constituyente, entonces da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789, donde se eliminan los derechos feudales, o sea, nada de que todos vamos a pagar impuestos por igual, no hay servidumbre, etcétera. Luego se da la constitución del clero civil. El clero, o mejor dicho, la iglesia dentro de Francia se va a dividir en dos. En el clero juramentado, que es esta iglesia que le es fiel al nuevo gobierno francés, y el clero refractario que le sigue siendo fiel al papado. Además, secularizan los bienes de la iglesia en Francia. Y finalmente, en 1791 se da la primera constitución, porque esta es la declaración, acá se da la constitución, y una vez que se da la constitución, obviamente recortan los poderes absolutistas del rey Luis XVI. Acá la cosa está fea. Una vez que ya tienes la constitución, o sea, ya tienes las leyes, ¿a qué asamblea crees que pasamos? A la asamblea legislativa. En la asamblea legislativa van a ocurrir una serie de hechos trágicos para el rey y su familia. La primera es que el monarca le interceptan una carta pidiéndole a Austria que invada con su ejército Francia para que lo liberen a él y a su familia, ya que los revolucionarios franceses lo habían metido preso en las Tullerías. Le interceptan la carta y lo declaran traidor a Francia. Antes de eso, había intentado escaparse haciéndose pasar por sirviente, él y sus hermanos. Estando en la frontera, el guardafronteras, porque en ese tiempo también hay como que policía fronteriza, detiene el carruaje, no lo reconoce, porque, o sea, puedes creer que, o sea, ¿tú crees que alguien, si el rey Luis XVI se hubiese paseado por las calles, mucha gente no lo hubiese reconocido, porque, porque no es como en la actualidad, pues no tú sabes más o menos quién es, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, porque de alguna manera tenemos medios de comunicación para poder saber cómo son físicamente. Pero en estos años no. Así que este guardafronteras le dice, bueno, ¿quién es usted? No tiene documentos para cruzar a Austria. Y el rey, ¿saben qué hace? Se abre su disfraz, se ve disfrazado como un plebeyo, como un sirviente, y le muestra todas sus insignias reales y le dice, soy tu rey. Entonces, este tipo agarra y le dice, oh, se sorprende obviamente, oh, su majestad, espéreme aquí un momento. Se aleja un poco del carruaje y empieza a gritar, el rey está tratando de escaparse, el rey está tratando de escaparse. Más salado ese tipo. Lo capturan, lo devuelven a Francia, lo declaran traidor a la causa de la Revolución Francesa, porque si se hubiese quedado quieto, hubiese seguido siendo monarca. Eso es lo que la gente tampoco entiende. Los franceses en un principio no querían matar al rey, lo que querían era que las leyes mejoren,
Pero luego las cosas se salen de control, ya no hay marcha atrás, se vuelven muy radicales y lo condenan a muerte. Bien. ¿Cuáles son estos grupos políticos que hay acá? Están los girondinos, que son republicanos moderados, están los monarquistas, que vendrían a ser los fuldenses, y los jacobinos o montañeses también los apoyan los sans-culottes, esta gente que viene de provincia, los sin calzón, eran pobres, no tenían para tener interiores, y son los más radicales. Su líder es Maximilien Robespierre. En tu separata, en el PowerPoint, también te dan el líder de los girondinos. Y el 21 de septiembre se proclama la República. La fregada, porque una república no tiene un rey. ¿Quién proclama la República? Maximilien Robespierre. Y es así como pasamos al periodo de la República. La República tiene la Convención Nacional, su líder es Maximilien Robespierre. Este tipo instaura lo que se conoce como la dictadura jacobina o el gobierno del terror. Le van a cortar la cabeza al monarca. Es un escándalo. Necesito que lo entiendas. Porque, o sea, una cosa es que el pueblo, porque los monarcas europeos están pendientes. Una cosa es que el pueblo se pida un tipo de gobierno diferente, pero otra cosa es que le corten la cabeza al rey, porque si tú eres un rey o eres una reina, eso es un mal ejemplo para tus súbditos. Desde Inglaterra se comienzan a elaborar coaliciones para acabar con la Revolución Francesa. Y es allí donde empiezan a matar a todo el mundo. Como es un gobierno igualitario, crean la guillotina para que todos tengan una misma muerte. No importa si eres plebeyo o eres noble, si te condenamos a muerte, todos van a morir por igual. Son tan revolucionarios que crean el calendario revolucionario. Termidor, fructidor, vendimiario, brumario, Mario, etcétera, etcétera, etcétera. Son así de revolucionarios. Y es por esa razón que, ¿cómo termina la dictadura de Robespierre? Con el golpe de Termidor. Se llama así porque se dio en el mes de Termidor del año 2 del calendario revolucionario. El equivalente 27 de julio de 1794. Se le conoce como la reacción termidoriana porque los girondinos van a acabar con este gobierno. Le cosen la boca a Robespierre y luego lo guillotinan, así como guillotinaron al rey Luis XVI. Producto de esto se pasa al gobierno del directorio. Son 5 directores. Algunos lo llaman el terror blanco porque estos apoyan al rey y son conservadores en su mayoría y comienzan a matar a todos esos jacobinos que comenzaron a matar gente durante el gobierno de Robespierre. Es aquí donde entra a tallar Napoleón Bonaparte porque él comienza a ganar fama y a luchar contra las coaliciones lideradas por Inglaterra y derrota a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hasta la quinta coalición. Eso es toda una proeza, ¿eh? Napoleón era un superhéroe para los franceses en ese tiempo, gran estratega militar. Bueno, los ingleses decían que era chato, medía 1,70 m, no sé si para ti eso es chato, bueno, es relativo. ¿Y cómo termina el directorio? El directorio termina con la caída del 18 Brumario, donde Napoleón participa. 18 Brumario, 9 de noviembre de 1799. En esta imagen de acá tienes a un plebeyo sentado sobre un noble que a su vez se apoya en un sacerdote diciendo: yo sabía que ya llegaría nuestro turno. Es aquí donde se dan las famosas campañas de Napoleón en Egipto, por ejemplo. Y una vez terminado el directorio pasamos al consulado. Son 3 cónsules, uno de ellos es Napoleón Bonaparte. En este momento, um, Napoleón Bonaparte en 1801 firma el concordato con el Papa Pío VII, donde le devuelven algunos bienes a la iglesia y además cierta autonomía a cambio de que la iglesia le jure fidelidad al nuevo gobierno o no esté en contra, al menos del gobierno en Francia. Napoleón termina de redactar el famoso Código Civil Napoleónico, donde básicamente se difunden las ideas de la Ilustración: libertad, igualdad, fraternidad, derecho a la propiedad privada, a la vida, etc. Y Napoleón derrota a la segunda coalición, a la tercera, a la cuarta y hasta la quinta coalición. Finalmente, el 21 de diciembre del año 1804, en la Catedral de Notre Dame o de Nuestra Dama, Napoleón se va a coronar como emperador de los franceses. El Papa Pío VII dice en la tradición, lo va a coronar a Napoleón. Y aquí hay varias versiones, pero lo correcto es que Napoleón toma la corona del Papa Pío VII, o sea, él toma la corona de las manos del Papa y él se coloca la corona a sí mismo. Si lo comparamos con la coronación de Carlomagno, ¿qué representa esto? Napoleón representa la nueva nación, el nuevo Estado francés. Ya no es la iglesia la que te da autoridad o poder, es ahora el Estado.
De la misma forma, Napoleón corona a su esposa, la emperatriz Josephine, y aquí lo tenemos a Napoleón todo sexy y glorioso en esta pintura de Jean-Louis David. Bien, dicho esto, pasamos entonces al primer imperio napoleónico. Características: se difunden los principios de la Revolución Francesa y hay un expansionismo territorial alucinante que te da miedo porque Napoleón está que arde, on fire, le está ganando a todo el mundo Napoleón, donde la batalla más significativa de él tiene varias, pero la más significativa, la batalla de Austerlitz o de los tres emperadores, donde Napoleón, el zar Alejandro I, que tenía un poco más de 20 años, Francisco I de Austria, que tenía más de 50, son derrotados de manera magistral por Napoleón, a pesar de que tenía menos ejército. Luego de esto, Napoleón Bonaparte lucha contra las coaliciones lideradas por Inglaterra y producto de eso da el decreto de Berlín. ¿Qué significa? Ningún país o monarquía del continente le puede comprar o vender cosas a Inglaterra. ¿Quiénes rompen este decreto? Los portugueses. Por esa razón, Napoleón pide permiso para poder ingresar con todo su ejército por España para invadir Portugal. El rey de Portugal huye a Brasil, aunque tú no lo creas, y España se ve recortada en la mitad, porque todo el norte de España apoya la causa de los franceses y se crea un gobierno con un nuevo rey. Napoleón pone a su hermano José Bonaparte como nuevo rey liberal de los españoles, y los del sur son los que pelean a favor de la monarquía española con Fernando VII, que ya estaba preso. En Hispanoamérica surgen las juntas de gobierno de Hispanoamérica. Siguiendo con esta idea, Napoleón comete el error militar de invadir Rusia en invierno. Y luego de la batalla de Krasnoy, entre el 15 y el 18 de noviembre, escucha bien, 700.000 soldados ingresan a Rusia, regresan 20.000. Eso fue un fracaso militar, porque luego de eso, la sexta coalición en la batalla de Leipzig en 1813, dirigida por Wellington y el general Blücher, derrotan a Napoleón. Consecuencia de esto, a Napoleón lo destierran a la isla de Elba, que como puedes ver aquí en pantalla, está frente a las costas de Italia y de Francia. Y un día, aprovechando que su carcelero está de viaje en Italia, Napoleón coge un bote y se quita a Francia. Cuando Napoleón llega a Francia, ya para esto la restauración había colocado al hermano del decapitado Luis XVI en el trono de Francia. ¿Cómo se autoproclamó él? Como Luis XVIII. Y él ordena que maten a Napoleón, pero ningún soldado le va a hacer caso. De hecho, los soldados que él envió se van a unir a Napoleón Bonaparte. Y cuando Napoleón ingresa a París, forma el gobierno de los 100 días. En ese periodo hace un ejército de 60.000 soldados, más o menos, y se enfrenta de nuevo a la séptima coalición en los campos de Waterloo, en Austria. Inglaterra, Prusia, Austria y Suecia van a pelear contra Napoleón. Casi los derrota Napoleón Bonaparte, solo que Blücher le va a ganar la espalda y va a ser derrotado por segunda vez. Van a desterrarlo a la isla de Santa Elena y muere el 5 de mayo de 1821. Profesor, ¿dónde está la isla de Santa Elena? Acá, mira. A ver si remando va a poder llegar a Europa en esta ocasión. Dame 5 minutos más para acabar esto. Y bueno, sobre las conclusiones, eh, abolición de la monarquía absolutista, disolución de los privilegios estamentales, abolición de la servidumbre y de los derechos feudales, y difusión de las ideas justamente de la Ilustración o del liberalismo. Bien, y ya para terminar esta clase, porque sí, dame 5 minutos más, como te digo, díganle ahí al tutor Luigi que nos dé 5 minutos más. Vamos a ubicarnos acá rápidamente. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Acá. La primera revolución industrial. Ojo, si hay primera es porque hay segunda, así que atento y atenta allí. Sobre la primera revolución industrial, lo que tienes que aprender es lo siguiente. Surge en Inglaterra, así que ahí no hay cuestionamientos, a mediados del siglo XVIII. ¿Cuál es la base de de la primera revolución industrial? La máquina a vapor, que es este aparato que tú ves aquí. James Watt, que es la imagen que está acá abajo. James Watt lo que hace es crear este condensador, porque originalmente ya existía la caldera con esta rueda y este pistón, pero la magia de James Watt es ver, y por eso es la base de la primera revolución industrial. Acá metes carbón, acá pones agua que hierve. El vapor viene a este cilindro y mueve este pistón que a su vez hace que esta rueda se mueva. Este aparato se lo ponen al telar
a vapor, al barco a vapor, a la locomotora a vapor, a todo lo que funcione mecánicamente, y así pueden generar energía mecánica a partir de este sistema. Lo que hace James Watt al crear este condensador es que el agua, una vez que ya se ha enfriado, viene acá y producto de la misma presión, esta agua vuelve a caer en la caldera y es un proceso que se repite, se repite y se repite. Lo único que tienes que hacer es tirarle más leña, más carbón a este horno. Dicho estos factores de este proceso de industrialización, hay un aumento demográfico en Europa, hay avances tecnológicos en la agricultura, hay abundancia de materia prima estratégicas para producir bienes finales, el algodón, el acero, por ejemplo, hay una acumulación de dinero que permite la inversión en tecnología y en fábricas, y hay un incremento en la demanda de la ropa por el constante cambio de la moda en Inglaterra, sobre todo. Les encanta vestirse bien, parece. En características, hay una hegemonía de la industria textil y del acero, siderúrgica, y hay una revolución de los medios de transporte como el barco a vapor, como la locomotora a vapor, así como de las telecomunicaciones con el famoso telégrafo. Luego, consecuencias de esto, se da la migración del campo a la ciudad, lo que genera mucho estrés porque no es lo mismo trabajar en el campo que en la ciudad, ya que no existen los derechos laborales en este tiempo. Como no existen los derechos laborales, comienza a surgir la clase obrera. Acá te han puesto proletario, tú estúdialo como está ahí, pero entre paréntesis escribe la clase obrera. Profesor, ¿qué es un obrero? Históricamente hablando, un obrero es alguien que trabaja en una fábrica. Y estos obreros van a comenzar a finales del año 1890 a exigir más derechos. Y para eso crean sindicatos. Bien, hay duras condiciones de trabajo porque como no hay derechos laborales, se explota a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y hay una ruina de la producción artesanal porque ahora todo se produce con máquinas. La restauración es fácil, te pedí 5 minutos, faltan 3, así que pilla la idea porque esto ya se acabó, ya te di las claves, ya te di el PowerPoint. Se llama restauración porque los monarcas de Europa van a intentar restaurar el mapa político a como era antes de la Revolución Francesa. Por eso se llama restauración. Bien, van a restaurar los territorios a como eran antes de la Revolución Francesa. ¿Dónde se van a reunir para hacer esto? Van a mandar representantes a Austria, Viena. Por eso se le llama el Congreso de Viena. Al tipo que se le ocurrió esto va a ser von Clement Metternich. Bien, que este es el ideólogo del Congreso de Viena. Y bueno, van a buscar defender el absolutismo monárquico, aunque ya está condenado a desaparecer. De luego, a la Revolución Francesa, todo el mundo tiene el chip de querer una monarquía constitucional o una república constitucional. Pero el absolutismo ya no quieren volver porque la plebe ya no quiere pagar solamente ellos impuestos. Y la lección que dieron los franceses fue fea porque todo el mundo se va a asustar. O sea, yo no quiero que me corten la cabeza, soy noble y no voy a querer eso. Se reordena el mapa político europeo de todas formas porque, por ejemplo, Prusia, el Sacro Imperio Romano Germánico, segunda versión, es destruido en las campañas napoleónicas y no lo van a volver a reconstituir. Perdón, el primero va a ser destruido ahí. El segundo Reich, porque Hitler es el tercer Reich o el tercer Reich, como quieras pronunciarlo, se constituye a finales del año 1890, 1870 en realidad. ¿Cómo van a proteger a estas monarquías absolutistas? Van a crear este ejército en conjunto llamado la Santa Alianza. Este ejército básicamente van a pelear para defender a las monarquías absolutistas de los revolucionarios liberales. Y aquí tienes justamente una caricatura que te ejemplifica eso. Porque nunca te has preguntado por qué el rey de España no manda más soldados cuando San Martín o Simón Bolívar comienzan a pelear por la independencia. Yo siempre me lo pregunté cuando era niño y la respuesta es esta. Porque Fernando VII, en vez de aceptar una monarquía constitucional, que luego España la va a aceptar, decide volver al absolutismo. Y producto de esto, los españoles que habían peleado por él durante las guerras napoleónicas, luego se le van a rebelar. Y son liberales españoles que ya no están dispuestos a tener una monarquía absolutista. ¿Qué hace la Santa Alianza? Manda un ejército y se chanta a todo el mundo. ¿Entre qué años? 1821, 20 a 1823 y de 1826 a 1829. Bien, acá están los principios de la restauración, tú lo lees y ya te puse las claves. Chicos y chicas, gracias por tu atención. Gracias por estos 5 minutos robados. Conmigo será hasta la siguiente semana. No, la clase terminaba a las 6:25. Wow, hemos acabado a tiempo. Gracias. Chicos y chicas, estudia bastante, recuerda tu objetivo.
recuerda descansar bien de cara a tu examen, no vayas con sueño, no te amanezcas estudiando. De hecho, 12 o 24 horas antes de tu examen ya deja de estudiar, más bien trata de relajarte, trata de llevar las cosas bien, trata de dormir bien y yo sé que vas a contestar bien en tu examen. Bien, de ahí me cuentas cómo te va o compartes el examen para poderlo resolver. Cuídate mucho, estudia bastante y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.